El hombre moderno percibe la fe como un ejercicio de preferencias personales. Faith is perceived by the modern man as an exercise of personal preferences. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva diferente y absoluta. Nonetheless, the Bible shows us an absolute and different perspective. La Iglesia Familia Sinaí presenta el programa Fe Práctica con el pastor Jonathan López. Family Sinai Church presents Practical Faith with Pastor Jonathan Lopez. He servido al Señor por 33 años aquí arriba en los altares. I have served the Lord for 33 years up here on these altars. Desde la edad de los 7 años Since I was 7 years old, he estado tocando una guitarra, I've been playing a guitar, un teclado, a o keyboard, he estado cantando, or I've been o he estado singing, predicando, or I've been o he preaching, estado enseñando. or I've been teaching. 33 largos años 33 long de haber years servido en diferentes ministerios. to having served in many ministries. En este proceso de ministerio, In hermano, this process of ministry, y después de haber nacido en un hogar que es cristiano, and after being born in a Christian home, he visto crecer a mucha gente en el evangelio. I've seen a lot of people grow in the gospel. He visto a madurar a mucha gente y he visto a mucha gente servirle al Señor. I've seen a lot of people mature and serve the Lord. Pero también, hermanos, he visto a mucha gente caer en el camino. But I've also seen a lot of people follow in the path. Algunos han regresado a sus estilos de vida del mundo, a las prácticas del mundo. Some have returned to the lifestyles, the practicals of the world. Otros simplemente se han cansado de venir a la iglesia. Others simply had just got tired of coming to church. Otros se han desanimado porque Dios no les ha respondido como ellos quieren que le responda. Others had just got discouraged because God doesn't answer the way they want Him to answer. Otros, al pasar por tribulaciones y problemas, Others, through passing through tribulations and problems, se desaniman y ya no quieren nada con el Señor. they get discouraged and want nothing with the Lord. He visto a otros que no han podido superar el mal testimonio de otros cristianos. I've seen others not being able to surpass the bad testimony of other brothers. He visto a otros que no han podido superar el mal testimonio de pastores y de ministros. I've seen others that can't surpass the bad testimony of pastors and ministers. Y que simple y sencillamente caen en el camino. And simply and sincerely they fall on the path. Y que les cuesta mucho levantarse. And then it costs them a lot of work to get up. Y entonces surge una pregunta en mi corazón. So I ask myself a question in my heart. ¿Qué es lo que hace And my question is, what is it that makes this? que unos venzan toda clase de obstáculos en el caminar cristiano That some overcome all of the obstacles in the Christian walk para seguir adelante sirviendo al Señor, to keep going forward to serve the Lord? y otros simplemente se quedan en el camino? And others simply just stay in the path. ¿Por qué unos alcanzan una madurez espiritual tan grande Why do some reach the spiritual level so y great tan rápido and so quickly, y otros parece que no avanzan? and others seems like they don't go forward? Es como si estuvieran dando vueltas a la vida en donde mismo. It's just like if they're going in circles. Es in como life. si no crecieran espiritualmente. It's like if they didn't grow spiritually. ¿Cuáles son los elementos, las características What are the elements, the characteristics que hacen la diferencia that make the difference? entre los que permanecen y los que no permanecen? And those that remain and those that don't remain. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 21 y 22, In the book of Acts 14, verse 21 and 22, Pablo nos ofrece por lo menos 6 elementos Paul offers us at least 6 elements para permanecer y vivir en una vida espiritualmente victoriosa, to remain, to stay in a victorious life, en una vida estable. in a stable life. ¿Cuántos quieren vivir una vida de victoria? How many want to live a life of victory? Levanta tu mano si quieres vivir una vida de victoria. Raise your hand if you want to live a life of victory. Mira lo que dice Pablo, Look what Paul says. que después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, And after they had preached the gospel and made a lot of disciples, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía. Paul and Barnabas returned again to Lystra, Iconium, and Antioch. Ahora escucha, Now listen, dice, fortaleciendo a los discípulos. confirming the souls of the disciples. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say it one more time. Fortaleciendo a los discípulos Confirming the disciples y animando a los discípulos. and encouraging the disciples. Animándolos a perseverar en la fe. Encouraging to proceed in the faith. Y les decían, And he would tell them, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. it is necessary to go through tribulations to enter the kingdom of God. ¿Cuántos saben que ser cristiano no es fácil? How many know that being Christian isn't easy? Sobre todo en un mundo como en el que estamos viviendo hoy. Overall in the world that we're living in today, Es difícil caminar
It's difficult es to walk, difícil permanecer, to remain, es difícil someter nuestra vida a la de Dios. to submit our lives to God's. Ayer un hombre me decía, Yesterday a man told me, ¿por qué no puedo permanecer? why can't I remain? Yo quiero hacer la voluntad del Señor, I want to do the will of God, pero no puedo permanecer. but I can't remain. Ahora escuche, Now listen, Pablo está en su primer viaje misionero. Paul is on his first missionary trip. Acaba de plantar iglesias He had just planted churches en diferentes ciudades. in different cities. Había predicado en Chipre, He had preached in Cyprus, en Antioquía de Pisidia, in Antioch, había predicado en Iconio. in Iconium. Acababa de hacer un milagro sanando a un hombre lisiado de nacimiento. He had just did a miracle by healing somebody that was paralyzed from birth. Como resultado de esto, vinieron unos judíos y golpearon a Pablo, lo apedrearon, As a result of this, the Jews came and stoned Paul. lo tiraron afuera de la ciudad como si estuviera muerto. They left him for dead outside the city. Así que ahí está Pablo tirado afuera. So there's Paul Los thrown outside. discípulos que ahora ya conocían a Cristo The disciples that already knew Christ están mirando a Pablo tirado en el piso. are seeing Paul on the Pablo ground. parece muerto. Paul looks like he's De dead. repente Pablo abre sus ojos But all of a sudden Paul opens his y eyes. entonces todos reaccionan a Pablo. And everybody reacts to Paul. Y lo que la Biblia dice And what the Bible es says que Pablo se levantó, is that Paul gets up, se sacude el polvo, he dusts himself se off, vuelve a meter a la misma ciudad and he enters the same y city. al siguiente día And the next day, él sale para Derbe a predicar el evangelio una vez más. he goes to preach the word again. Y entonces dice que allá también predicó el evangelio And then it says that there he preached the gospel e hizo discípulos. and he made disciples. Ahora, lo que acabamos de leer, hermanos, Now what we just read, brothers and dice sisters, que regresó Pablo says that Paul returned a las mismas ciudades donde había predicado. to the same cities he had preached. ¿Para qué se regresó Pablo? Why did Paul return? Para asegurarse que aquellos que había él ganado para Cristo To assure that those that were won for Christ no cayeran en su caminar cristiano. did not fall in their Christian path. En esta historia In this del story, primer viaje misionero de Pablo, in the first missionary of Paul, encontramos cuáles son las características we find those que characteristics tenemos nosotros que hacer that we have to have para permanecer en el camino, to remain in the para path, vivir bajo la autoridad del Señor, to live under the authority en of the un Lord, mundo in a world donde vivir en santidad y en pureza where to live in holiness and es cada pureness vez más difícil. is harder and harder. Y así que estas características que nosotros encontramos, So these characteristics that we find, la primera es creer, the first one is to believe. porque lo que dice la Biblia Because what the Bible es que says Pablo anunciaba las buenas nuevas del Evangelio. is that Paul announced the good news of the gospel. Ahora, déjame te digo Now let me tell you que si tú quieres permanecer en el camino del Señor, that if you want to remain in the ways of God, lo primero que necesitas es creer. the first thing you need to do is believe. No importa cuánto quieras cambiar, It doesn't matter how much you want si to no change. crees en Jesucristo, If you don't believe in no Jesus tienes Christ, fundamento para el cambio. you don't have fundamentals for change. Necesitas creer en Él, You need to believe in Him. necesitas adorarle a You Él, need to praise Him. necesitas saber que Él es Rey de Reyes y Señor de You Señores. need to know that He is King of Kings and Lord of Lords. Es imposible cambiar, It's impossible to change. es imposible y es absurdo It's impossible and absurd tratar de ser buenos cristianos to try to be good Christians sin creer en el Evangelio de Jesucristo. without believing in the gospel of Jesus Christ. Yo todavía creo I still que el believe Evangelio de Jesucristo that the gospel of es Jesus poder Christ para salvación. is power for ¿Alguien dice salvation. amén a eso? How many say Yo amen? todavía creo. I still Es believe la fe la que te sostiene. in the faith that holds you. Pero creer no es suficiente. But to believe isn't enough. Creer es solamente el comienzo. Believe is only the beginning. Después tiene que venir discipulado. After, discipleship has to come. Tiene que venir conocimiento de la palabra del Señor. Knowledge of the word of God has to come. Así que conocer a Jesucristo So to know Jesus Christ es solamente la primer puerta. is only the first door. De ahí en adelante From there on, es importante empezar a leer este libro, it's important to begin to read this book conocer las escrituras and know the scriptures y descubrir and discover en ellas cuál es la voluntad de Dios para nosotros, and then which is the will of God for us. descubrir qué es lo que Dios espera de mi vida. To discover what God wants of our life. Y la única manera de saberlo And the only way of knowing es it leyendo el libro. is reading the book. El libro donde Dios especifica, The book where God el libro specifies, donde Dios nos dice where God tells cuál es us su voluntad para nuestra vida what is His will for our y life cómo caminar. and how to walk. Entonces a esto se le llama consolidación.
So this we call consolidation. Se le llama discipulado. Discipleship. Empiezo a conocer la escritura, I begin to know the scripture. empiezo a caminar en la escritura I begin to walk in the scripture para llegar a ser como Cristo. to be like Christ. Porque yo quiero ser como Cristo. Because I want to be like Christ. La meta del discipulado The goal of es discipleship que yo tenga el carácter de Cristo, is that I have the character of Christ. pensar como Cristo, To think like Christ. hablar como Cristo, To speak like Christ. vivir como To Cristo. live like El Christ. fin del discipulado The final of the o la discipleship consolidación of the es que consolation Cristo se ha formado en mi vida. is that Christ has formed in my life. Gálatas 4:19 dice: Galatians 4:19 reads, hijitos míos, my little por children, quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, who have I traveled through birth again, hasta que Cristo sea formado en vosotros. until Christ be formed unto you. Ahora, hasta aquí, Now up to here, todo tiene que ver con renacimiento espiritual, everything has to do with spiritual rebirth, con conocimiento bíblico, with knowledge of the Bible. pero el siguiente elemento But the following element toca la parte del corazón, touches the part of the heart, toca la parte del alma the part of the soul. y toca la parte donde tú y yo tenemos más problemas para permanecer como cristianos. And it touches the most important part that you and I struggle to maintain as Christians. Toca la parte de las emociones, It touches the part of emotions. toca la parte de la estabilidad emocional. It touches the part of emotional stability. Dice la Biblia The Bible que reads Pablo iba fortaleciendo a los discípulos y animándoles. that Paul was strengthening the disciples and encouraging them. En otra versión dice que fortaleciendo su estado de ánimo. In other versions it says giving them strength in their emotions. Fortalecer To es la strengthen palabra que usa la Biblia. is the word the Bible Y yo uses. busqué en varias versiones And I seeked in many y usa la misma palabra, fortalecer. and it uses the same word. Y to hay algunas strengthen. características alrededor de esta palabra And there's some characteristics around this word dentro de la cultura griega. inside the Greek culture. Y esta palabra quiere decir And this word means una postura quieta de tu estado de ánimo. the calm of the emotions. Una postura estable del estado de ánimo. The calming of the emotions in a stable way. Asegurar tu estado de ánimo. Assuring your emotions. Fijar tu estado de ánimo. Setting the mood. Ahora, en Lucas 9:51 Now in Luke 9:51, vemos al Señor Jesucristo we see the Lord Jesus Christ en su última etapa de su ministerio. in his last level Está a of his punto de ministry. ir a Jerusalén. He's about to go to Jerusalem. Él sabe que va a pasar en He Jerusalén. knows what's going to happen in Sabe Jerusalem. que va a morir en Jerusalén. He knows he's going to die in Pero Jerusalem. dice la Biblia But the Bible says, que como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, and when it came to pass, the time was to come that should be received. Jesús se hizo el firme propósito He was steadfast de ir a Jerusalén. to go to Jerusalem. Jesús no estaba dudando, Jesus wasn't doubting, aun cuando sabe a lo que va even when he knew what he was going y for. que su alma está turbada hasta la muerte. And his soul was troubled to death. Jesús sabe que lo espera la muerte en Jerusalén. Jesus knows that death is waiting for him in Jesús Jerusalem. levanta el rostro Jesus picks up y his face comienza a caminar directo a and he Jerusalén. begins to walk directly Yo to te digo esta Jerusalem. mañana, I tell you this no morning, importa por dónde está pasando tu vida, it doesn't matter where your los life is going problemas through, que tú estás the enfrentando, problems you're confronting, las enfermedades que está viniendo a tu the familia, illnesses that are coming to your levanta el family, rostro pick up your y face comienza a caminar and begin to hacia walk la voluntad del Señor, towards the will of aun God. cuando te cueste, Even when it aun costs, cuando te sea difícil. even when it's difficult, Camina hacia la voluntad del Señor. walk to the will of God. Alguien diga amén. Someone say amen. Nunca dejes Never que let tu estado de ánimo, that your emotional state, nunca permitas never que tu allow corazón te diga that your heart lo tell que you tienes que hacer. what you have to do. Sírvele al Señor Serve the con Lord un solo corazón, with one heart, con una sola mente. with one mind. Dios necesita God needs gente people que tenga un estado de ánimo that have an emotional estable. state, a stable El emotional problema state. The problem no es creer. is not believing. Mucha gente cree en Jesucristo. A lot of people believe in El Jesus problema Christ. es que no permanecen en A Jesucristo. lot of problem is they don't remain in Jesus Y Christ. la principal razón por la que no permanecen en Jesucristo And the principal reason why they don't remain es in por su Jesus estado Christ de ánimo. is for their emotional Un día state. están arriba One day they're up y el here, otro día están abajo. and the next day they're down
down Son low. como la rueda de la fortuna. They're like that wheel of fortune. Un día están a menos arriba. One day they're on very top, Brincan y danzan. jumping and dancing, Glorifican al Señor. glorifying the Lord. Quieren comerse el mundo a mordidas. They want to eat the world. Pero el siguiente día But the next day, ya no quieren ni siquiera venir a la iglesia. they don't even want to come to church. Vienen los problemas, Problems come, vienen las situaciones, situations come, golpean el estado de ánimo and it beats the emotional state. y entonces la gente se viene abajo Then people come down, y ya no quieren venir a la iglesia. and they don't want to come to church. Por eso es que Pablo That's why Paul está queriendo fortalecer esa parte de los discípulos. wants to strengthen that part of the disciples. Ahora, ¿quién fortalece esa parte de nosotros? Now, who strengthens that part of us? Dios fortalece esa parte de nosotros. God strengthens that. Pablo escribe otra vez Paul writes again en Romanos 16:25, in Romans 16:25. al que puede fortalecerlos, Now to him that can give you power, a él sea la gloria, la honra y la alabanza. to him be the glory, honor, and the praise. Pablo está hablando de que nuestra fortaleza Paul is speaking that our strength proviene solamente de Dios. comes only from God. ¿Cuántos saben que eso es verdad? How many knew that is true? Además, a veces Dios usa personas para fortalecernos, Also, God uses people to strengthen us, para darnos ánimo, to give us para encouragement, levantarnos las manos, to pick up our hands, como lo hacían Aarón y Ur con Moisés. like Aaron and Ur did with Moses. Josué está peleando la batalla. Moses is fighting the battle. Moisés está arriba de la montaña. Moses is on top of the mountain. Tiene sus manos levantadas. He has his hands Él está raised. orando al Señor. He is praying to the Pero Lord, sus manos comienzan a cansarse. but his hands begin to get Y tired. cuando sus manos se bajan, And when his hands fall, el pueblo comienza a caer en derrota. the people begin to fall. Entonces Aarón y Ur se dan cuenta. So Aaron and Ur Entonces come to know, ellos levantan las manos de Moisés. so they pick up the hands of Te Moses. digo una cosa. I tell you one Cuando thing, tú estás caído, when you're falling, siempre Dios tendrá un Aarón y un Ur cerca de ti God was always having Aaron and an Ur next to you para levantar tus manos, to pick up your hands, para decirte no te desanimes, to tell you don't get sigue discouraged, adelante, hermano. continue forward. Siempre habrá alguien There shall always be que somebody toque la puerta de tu casa that knock the door of your house para decirte, to tell hermano, you, no te he visto en la iglesia, brother, I haven't seen you at para church, decirte, to tell you, hermano, estoy orando por ti. brother, I'm praying for you. Siempre Dios tendrá a alguien God will always have que somebody levante el teléfono to pick up the y phone te llame y te diga, and call you and tell hermano, you, brother, estoy orando por ti. I'm praying for you. A veces suena el teléfono Sometimes that phone rings de gente de Chihuahua, of people from Chihuahua, de gente que no viene a la the iglesia. people that don't come to this El otro church. día sonó el teléfono The other day my phone y me rang dicen, Jonathan, and they tell me, ya Jonathan, no eres parte de nuestra congregación. you're not part of our congregation Hace anymore. muchos años saliste de ella, It's been many years you left pero it. te llamo para decirte But I call you to tell que you estoy orando por ti. that I'm praying for Dile you. a la iglesia que pastoreas Tell the church that you que estoy pastor orando por ella. that I'm praying for. No los conozco, I don't know them. no sé quiénes son, I don't know who they pero are, estoy orando por ellos. but I'm praying for them. Porque siempre Dios Because always God usa también a gente para levantarnos. use people to pick us up. Jesús está hablando con Pedro Jesus is talking to Peter. y le dice, Pedro, And he says, Peter, el diablo ha pedido tu alma para sacudirla. the devil has asked for your soul to shake it. Yo no quiero que nadie me diga eso. I don't want nobody to tell me that. ¿Te imaginas cómo se sintió el corazón de Pedro? Can you imagine what Peter's heart felt like? Han pedido tu alma para zarandearla, Pedro. They have asked for your soul to shake it. A veces la gente me habla Sometimes people call me y me dice, pastor, tuve un sueño, and they tell me, Pastor, I had a pastor, dream. tuve una visión I had a vision y vi un demonio and I saw a que demon atacaba su vida. attacking your life. Y yo digo, ¿por qué no sueña otra cosa? And I said, why don't you dream other things? Y lo único que le puedo decir a esa gente And the only thing I can tell these people es ore por mí. is pray for me. Jesús le está diciendo a Pedro, Jesus is telling Peter, el diablo quiere zarandearte, the devil wants to el shake you. diablo quiere destruirte, The devil wants to destroy el you. diablo quiere hacerte The pedazos. devil wants to make you pieces. Pero Jesús le dice a Pedro, But Jesus tells pero Peter, no te but preocupes, don't worry, porque yo he rogado por ti, because Pedro, I have para planned que for tu you, fe no falte. so your faith won't lack. Aleluya. Hallelujah. Siempre Dios tiene gente cerca de nosotros. God always has people close to us. A muchos de ellos ni siquiera los conoces, A lot of them you don't even know, pero están orando por ti but they're praying for you para que tu fe no falte. so that your faith will not lack. Dios también usa las enseñanzas y las predicaciones para fortalecernos. God uses teachings and preachings to strengthen us. Pablo vuelve a escribir en la carta a los romanos. Paul continues to write in the book of Romans, Y a mí me gusta Pablo, and I like Paul porque Pablo no lo derrumba nada. because nothing beats Paul. Y siempre está animando a los demás. And he's always encouraging A los everybody. filipenses
Filipenses les dice, regocíjense en el Señor. He tells the Philippines, rejoice in the Y Lord. Pablo está en la cárcel. And Paul's in jail. Está metido en el cuarto más oscuro de la cárcel. He's in the darkest dungeon of jail. Y desde allá está escribiéndole a los And filipenses. from there he's writing to the Y Philippines. les dice, gózate en el Señor. And he says, rejoice in the Lord. Y les repite y les vuelvo a decir, gócense en el Señor. And he repeats and he says, rejoice in the Lord. Y en Romanos 1:11 And in Romans 1:11, dice, porque deseo verlos it says, for I long to see you, para comunicarles algún don espiritual, that I may share some spiritual gifts a fin de que sean confirmados. to the end of thy establishment. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia How many times have you come to con church tus manos caídas, with your hands fallen, derrotado, beaten, acabado? finished? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia How many times have you come con to el church último aliento de tu vida? with the last breath of your life? Conozco gente que ha venido a la iglesia I know people that have come to church diciéndole al Señor, telling the Lord, Señor, si no tienes algo para mí hoy, Lord, if you don't have nothing for me si today, no me hablas el día de hoy, if you don't speak to me voy a ir today, y quitarme la vida. I'm going to go and take my life. Y a veces ha bastado una predicación. And sometimes a preaching, A veces ha sido suficiente una palabra, a word has been enough, un canto, a song, para que Dios hable al corazón de esta gente. so that God can speak to the heart of these Dios people. puede hablarnos God can a speak to través us de la palabra. through the word. A veces vienes derrotado Sometimes you come y un fallen, mensaje de la palabra and a message of the te word levanta hasta el cielo, picks you up to the te heavens. levanta Picks you y up. Dios te dice, yo estoy contigo. And God tells you, I'm Y Dios with te you. dice, no te rindas. God says, don't Y give Dios up. te dice, levántate. And God says, Y get Dios up. te dice, te perdono. And God says, I Y forgive Dios you. te dice, has fallado. And God says, you have Y Dios te failed. dice, pero todavía, But I yo still, todavía te amo. I still love Y you. la palabra del Señor nos levanta. And the word of God picks us up. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de hacer? What is it that Paul is trying to do? Porque Pablo está preocupado. Because Paul is worried. Está preocupado para fortalecer el ánimo. He's worried about strengthening. Se refiere también a los sentimientos. He also refers to emotions. Y esta palabra se refiere a modificar los sentimientos de una manera positiva o de una manera negativa. And this word refers to lifting up the emotions in a negative or positive way. Porque así como hay gente que te levanta las manos, Because how there's people that pick up your hands, hay gente que te las baja. there's people that knock them down. Así como hay gente que te fortalece, Just as there's people that strengthen you, hay gente que te debilita. there's people that weaken you. Hechos capítulo 14, Acts chapter 14, verso 2, verse 2. dice, pero los judíos incrédulos But the unbelieving Jews incitaron a los gentiles stirred up the Gentiles, y les amargaron el ánimo embittered their encouragement contra los hermanos. against their brothers. Sabes que hay gente que nos amarga el ánimo bien feo, ¿verdad? You know there's people that bitter our Tú encouragement. estás feliz sirviendo al Señor You're happy, you're serving the y, Lord, y a veces es suficiente and sometimes it's enough. una palabra, Just one word, una actitud negativa a negative attitude, para que tu estado de ánimo se venga al suelo. so that your encouragement can go to the A ground. veces decides servirle al Señor. Sometimes you decide to serve the Te Lord. vas con una resolución de la iglesia You go with the resolution from the y church, dices, ahora sí, Señor, and you say, today, de yes, aquí en Lord, adelante te voy a servir todos los días de mi vida. from here on out, I'm going to serve you every day of my life. Basta que te llamen, But someone calls you, basta que alguien te hable, that someone call you, te dice algo negativo, tells you something negative, critica al pastor, criticizes the pastor, critica la iglesia, criticizes the church, critica a los líderes de la iglesia. criticizes the Y leaders of the entonces tu church, estado de ánimo baja. then your state of emotion Y comes down. entonces en lugar de estar animado, And instead of being estás encouraged, caído. you're fallen. Porque nada es más contagioso Because nothing is more que una contagious mala actitud. than a bad attitude. A veces Sometimes un solo comentario one comment puede amargar el ánimo de las personas. can bitter the encouragement of a person. Y Pablo está preocupado por eso. And Paul is worried about this. Pablo dice, Paul says, yo les animo, I encourage yo you. fortalezco tus I sentimientos. strengthen your feelings. Los animo también. I encourage you. Se refiere a experiencias negativas de la vida. He's speaking about negative experiences of life, Experiencias de tu pasado. experiences of your past, Heridas de tu pasado. wounds of the past, Abusos físicos. physical abuse, Violaciones. rapes, Alguien que te maltrató. someone that treated you Dejó bad, heridas en tu corazón. that hurt and wounded your heart, Dejó huellas en tu vida that left footprints in que your life, necesitan ser sanadas. that need to be healed. Y Pablo sabe And Paul knows que dentro de los discípulos que él está formando that inside the disciples he's forming, hay niñas que fueron abusadas. there are little girls that were abused. Hay mujeres que han sido golpeadas. There's women that have been beat. Hay hombres y mujeres que les han sido infieles. There's men and women that
been cheated on. Y entonces Pablo está preocupado So then Paul is worried por el desánimo de estos for the discípulos. state of emotion of these disciples. Así que también se refiere a experiencias del alma. So it also refers to experience of Se the soul, refiere a la alegría, to rejoice, se refiere al dolor, to hurt, se refiere al amor. to love. También puede referirse como Jesús It also can refer to as Jesus, a una angustia extrema. to an extreme anguish. Marcos 14:34. Mark 14:34, El Señor Jesús dice: the Lord Jesus says, está la angustia que me invade, my soul exceeding sorrowful que me siento morir. unto death. ¿Cuántas veces te has sentido así en tu vida? How many times have you felt like this in your life? Jesús vivió lo que tú vives. Jesus lived what you live. Momentos en tu vida en los que sientes que ya no tienes ni para dónde caminar. Moments in your life where you feel like you have Pero nowhere mira to lo go. que dice la Escritura. But look what the scripture Salmo says. 42, verso 5. Psalms 42 verse 5. ¿Por qué voy a inquietarme? Why art thou cast down? ¿Por qué me voy a angustiar? Why am I going to be in En anguish? Dios pondré mi esperanza In God I shall put my y hope, todavía le alabaré. and I shall still praise him. Bendice, alma mía, Jehová, Blessed soul of mine, y O no Lord, olvides ninguno de sus and beneficios. don't forget any of his benefits. Así que, queridos hermanos, So beloved brothers and sisters, sea a través de Dios, let it be through God sea que a través de los or cristianos, through Christians sea que a través de una or predicación, through a preaching, pero nuestra parte interior llamada alma but our interior part called soul necesita ser fortalecida y estabilizada. needs to be strengthened and established. Nuestros sentimientos o estado de ánimo Our feelings or our state of emotion no deben ser afectados shouldn't be affected o no deben de ser influenciados or influenced negativamente negatively por los demás by others o por las circunstancias or by circumstances para servir al Señor. to serve the Lord. Le serviré al Señor I shall serve con the el Lord último aliento de mi vida. with the last breath of my Haré life. su voluntad, I shall do his will. caminaré sus caminos. I shall walk his Aunque path. Jehová me cortare la cabeza, dijo Job, Whether Jesus take my head, yo Job confiaré en Jehová. said, I shall trust in Jehovah. Pablo Paul está hablando is speaking al estado de ánimo de los cristianos. to the state of emotion of Christians. Además, Pablo Also, Paul está hablando de perseverar en la fe. is speaking about proceeding in faith. Y perseverar And to perceive significa continuar en lo que has creído. means to continue in what you believed in. Perseverar en lo que se ha creído y aceptado como verdad. To remain in what you've believed and accepted as truth. Y Pablo usa una palabra. And Paul uses the word. Usa la palabra exhortar. He uses the word exalt. La usamos mucho los cristianos. We use it as Christians a lot. Pero no sabemos a veces ni qué es. But sometimes we don't know what it is. ¿Verdad? El pastor nos exhortó. The pastor exhorted us. Y eso suena como a regaño. And that sounds like getting mad at us. Pero ¿sabes qué significa la palabra exhortar? But you know what the word exhort means? Significa suplicar. It means to supplement. Significa animar. It means to encourage. Significa consolar en momentos de dolor. It means to counsel in moments of pain. Exhortar To exhort significa hablar en nombre de Dios con el poder del Espíritu. means to speak the name of God with the power of the Así que yo Spirit. te hablo hoy. So I speak to you Yo te today. exhorto hoy I exhort en you nombre today del Señor. in the name of Y Jesus. te digo, levántate. Get up. Continúa caminando Continue walking. y sírvele al Rey de Reyes And y Señor de Señores. Serve the King of Kings and Lord of Lords. Segunda de Corintios, 2 Corinthians capítulo 5, verso 20. chapter 5 verse 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Now we are ambassadors for Christ. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, And as through God beseech between us, os rogamos en nombre de Cristo, we pray in Christ's name, reconciliados con Dios. reconciled with God. La súplica It says to de Pablo es estar firmes. the pleading of God. is Pablo to be no los firm. está regañando. Paul isn't getting mad at us. Pablo no está corrigiendo de una manera equivocada a la iglesia. Paul is not correcting in a wrong way for the church. Pablo les está diciendo, Paul is telling them, aunque no puedas más, whether you can't handle it anymore, levántate. get up. Aunque sientas que tu estado de ánimo se vino abajo, If you feel like your encouragement is down, levántate en el nombre de get Jesucristo. up in the name of Jesus. Permanecer Remain también quiere decir also means quedarse en un solo lugar. to stay in one place. Quedarse dentro de una determinada esfera. To stay in a determined sphere. Significa pararse frente a la oposición. It means to stand up in front of opposition. ¿Cuántos saben que enfrentamos mucha oposición como cristianos? How many of you know we confront a lot of opposition as Hay un Christians? mundo espiritual allá afuera There's a spiritual world out there
que siempre está atacando a la iglesia. that is always attacking the church. Hay un mundo espiritual de las tinieblas. There's a spiritual world of the Y darkness. cuando la Biblia dice And when the Bible que says debemos de permanecer, that we should remain, dice que debemos de pararnos it means we should stand frente a la oposición. in front of the opposition. En otras palabras, In other words, pararnos frente a los ataques del diablo to stand in front of the attacks y of the devil decir, and say, yo tengo un Dios I have a God más grande que mis problemas. greater than my problems. Yo tengo un Dios I got a God más grande que mis enemigos. greater than my enemies. Yo tengo un Dios I have a God más grande que mi enfermedad. greater than my Yo sickness. tengo un Dios I have a God más grande que los que me critican. greater than those that criticize me. Permanecer To remain significa someterse a un contrato. means to submit yourself to a contract. Así que si has creído en Jesucristo, So if you've believed in Jesus Christ, estás bajo contrato. you're under a contract. No puedes echarte para atrás. You can't go back. Ni siquiera puedes hacerte para atrás You can't even walk back para tomar impulso. to go forward. Camina para adelante. Walk forward. No te detengas. Don't hold back. Dios prometió que estaría contigo. God promised He would be with you. La palabra permanecer The word to remain es un verbo is a verb y los verbos implican acción. which implies action. Cuando tú estás hablando de verbo, When you're speaking of a estás verb, hablando de hacer. you're speaking of doing. Está en tiempo presente, It's in the present lo form, cual implica which que implies es algo de todos los días. it's something of the everyday. Si hoy te viene el desánimo, If today you're hoy tienes discouraged, que levantarte en el nombre de Cristo. today you have to get up in the name Si of mañana Jesus. viene el desánimo, If tomorrow you're discouraged, mañana tienes que levantarte en el nombre de Cristo. tomorrow you got to get up in the name Es of algo de Jesus. todos los días. It's an everyday thing. El verbo permanecer The verb to stay está en voz activa, is in an active voice, lo cual implica que el sujeto es quien realiza la acción. which means who performs the action. Cuando hablamos de gramática, When we speak in grammar, a veces sometimes el sujeto recibe la acción. the subject receives the action. Pero en este caso, cuando estamos hablando de voz activa, But in this one, we're speaking in an active voice. el sujeto es el que hace, el que ejecuta. The subject is the one that executes Lo que Dios está diciendo what God is saying. es: te toca a ti It touches you. permanecer. Remain. Te toca a ti luchar. It's your turn to fight. Te toca a ti It's, pelear. it's your turn to battle. Y mi trabajo In my work es estar contigo, is to be with you. es darte las Is fuerzas to give you the strength para continuar. to continue. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en How many esta say mañana? glory to God this morning? Llega un momento en nuestra vida There comes a moment in our life en que tenemos que tomar decisiones firmes in which we have to take firm en decisions lo que somos in what we are y en lo que hemos creído. and in what we have believed Yo in. les digo a los jóvenes, I tell the youth, dile a los demás tell the rest quién tú eres who you are y nunca sientas vergüenza and never feel shame de levantar el rostro to picking up your y face decir: soy cristiano, and saying I'm a Christian. creo en Jesucristo. I believe in Jesus Christ. Nunca tengas vergüenza Never be de ashamed levantar tu cabeza of picking up your y face decirle a tus compañeros de trabajo: and telling your yo coworkers, soy cristiano y le sirvo al Señor. I'm a Christian and I serve the Lord. Este es el tiempo This is the en time que el cristiano tiene que salir y dar la cara in which the Christian has to go y out and decirle give al his mundo face and tell the world como Cristo how Christ está trabajando en nuestra vida. is working in our Que lives. ellos vean en That nosotros they see in us el rostro del Señor the face Jesucristo. of the Lord Jesus Christ. También Pablo dice Also, Paul que es says necesario pasar por muchas dificultades. that it's necessary to go through a lot of difficulties. De ninguna manera es verdad, In no manner is it true, y voy a decirlo una vez más, and I'm going to say it once de again, ninguna manera es verdad in no manner is it true que el sufrimiento purifica el alma. that suffering purifies the soul. Por ahí nos han enseñado Around there they que have una taught us persona que sufre mucho that a person that suffers a lot es muy buena. is very good. Se ha purificado su alma a través del sufrimiento. Their soul has been purified through suffering. Cuando Pablo está diciendo When Paul is saying que es necesario pasar por muchas pruebas, that it is necessary to pass through tests, tiene que ver con el cumplimiento de un propósito de Dios en mi vida. it has to do with the fulfillment of God's purpose in my Es life. decir, It's to say es una obligación pasar por las pruebas. the need to pass through tests
test que está ligada con el propósito de Dios. that's linked with the purpose of God. Es decir, todo mi sufrimiento, It's to say all my suffering, todos mis pesares, all my tribulations, todo lo que yo tenga que enfrentar por ser cristiano, everything that I have to confront for being lo a tengo Christian, que hacer I have to do it porque es parte del propósito de Dios because it's the part of the que purpose Dios of tiene God para mi vida. that He has for my life. Lucas 4:43 Luke 4:43, dice, pero él les dijo, and He said unto them, es necesario. it is necessary. Diga conmigo, es necesario. Say with me, it is necessary. Es necesario It is que necessary también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, to preach the kingdom of God to other cities. porque para esto he sido enviado. For therefore I am sent. Miren cómo hay un propósito. Look, there's a purpose. La voluntad o el propósito de Dios The will or the purpose of God es lo que hace que sea necesario is what makes it necessary pasar por muchas pruebas. to pass through a lot of tests. Mire lo que la Biblia dice de Pablo. Look what the Bible says about Paul. En el libro de los Hechos capítulo 9, In the book of Acts chapter 9, cuando Dios está llamando a Pablo al ministerio, when God is calling Paul to the ministry, dice lo siguiente, he says the following: porque instrumento escogido me es este, because the instrument that I have chosen is he, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de to Israel, take my name in the presence of the kings and children of Israel, y yo le mostraré and I shall show him cuánto le es necesario padecer por mi nombre. how much it is necessary to stay in my name. Hay otro ejemplo de Jesús. There's another example of Jesus. Jesús está en el Getsemaní, Jesus is in Gethsemane. está en sus últimas horas de vida, He's in his last hours of life. va con el Padre, He goes with the Father. se hinca He kneels delante de la presencia del Señor before the presence of y the le Lord. dice al Señor, And he tells the Lord, si es posible, if it is possible, pasa de mí esta copa, pass through me this cup, pero no se haga mi but voluntad, let it not be my will, sino la tuya. but yours. En otras palabras, In other words, si tengo que ir a la cruz if I have to go to para the que cross, se haga tu so voluntad, your will be done, Señor, aquí estoy, Lord, here I estoy am. dispuesto a ir a la cruz. I am willing to go to the cross. Y Pablo dice a través de. And Paul says, through. Es una preposición It's a proposition. que significa a pesar de. To means in spite of. Y luego dice muchas. And then it says a lot. ¿Sabe que me fui al diccionario You know, I went to the dictionary para buscar esta palabra muchas en el griego? to look this word many in Greek. Una traducción que tiene And a translation that it has, es tantas como sea necesario. it's so many as be necessary. Qué linda es la palabra del Señor. How beautiful is the word of God. Lo que Pablo está diciendo es necesario What Paul is saying is it is necessary pasar por tantas luchas y pruebas como sea necesario to pass through many trials and tribulations as para que yo necessary cumpla con el propósito so that I may fulfill the purpose con el cual Dios me ha llamado. of which God has called me. ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta mañana? How many of you can say the same this morning? Y Pablo está hablando de tribulaciones, And Paul is speaking about tribulations, está hablando de persecución física, about physical está hablando prosecution, de persecución psicológica, psychological está hablando de prosecution, encarcelamiento, imprisonment, de burla, taunt, de pobreza, poorness, de enfermedades, illness, de angustias, heartaches que and está hablando sorrows. de penas. He's talking about sorrows. No fue fácil la vida de Pablo. Paul's life wasn't easy. Voy a leer 2 de Corintios capítulo 11, 23 al 29. I'm going to read 2 Corinthians 11, 23 to 29. Y está hablando de la vida de Pablo. And it's talking about the life of Paul. Y dice Pablo, And Paul says, escuche con atención, listen, pay attention. he sido encarcelado más veces. I have been imprisoned many He times. recibido los azotes más severos. I have received the stripes in abundant measure. He estado en peligro de muerte repetidas veces. I have been in frequent death situations. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 5 times I received from the Jews the 39 stripes. 3 veces me golpearon con varas. 3 times I was beaten with rods. Una vez me apedrearon. Once I was stoned. 3 veces naufragué. 3 times I suffered shipwreck. Pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. And night and day I've been in the depth. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro. And journeyings often from place to place. En peligros de ríos. And problems of En waters. peligros de bandidos. Problems of robbers. Peligros de parte de mis compatriotas. And dangers of my own countrymen. Peligros a manos de los gentiles. Dangers in the house of the Gentiles. Peligros en la ciudad. Dangers in the city. Peligros en el campo. Dangers in the wilderness. Peligros en el mar. Dangers in the sea. Peligros de parte de falsos hermanos. Dangers among false brethren. He pasado muchos trabajos y fatigas. I have witherness and painfulness. Y muchas veces me he quedado sin dormir.
And often I have not slept. He sufrido hambre y sed. I have suffered hunger and Y thirst. muchas veces me he quedado en ayunas. And often in fasting. He sufrido frío y desnudez. I have suffered cold and Y como si nakedness. fuera poco, And besides those cada things, día pesa sobre mí every day cometh la upon me preocupación por todas las the iglesias. care of all the churches. Pablo está hablando Paul is speaking de su propia experiencia. of his own experience. Pablo está hablando Paul is speaking de que sin importar that without mattering todo lo que él tenía que vivir, all that he had to él live, habría de caminar en la voluntad de Dios. it was the day of walking in the will of God. Dios está llamando a los cristianos del día de hoy God is calling the Christians of a today someterse al gobierno de Él. to submit to his governing. Dios está llamando a los cristianos de hoy God is calling the Christians of a today vivir bajo su reino. to live under his kingdom. Por eso Pablo dijo, That's why Paul es said necesario que a través de muchas pruebas, it is necessary through a de lot of muchas tests, a tribulaciones, lot of tribulations, entremos al reino de Dios. we enter the kingdom of heaven. ¿Sabes qué necesita un reino? You know what a kingdom needs? Necesita un rey, It needs a king, necesita súbditos it needs subjects, y necesita una ley. and a law. Que si nosotros queremos ser cristianos, So if we want to be Christians, tenemos que aceptar a Jesucristo como rey. we have to accept Jesus Christ as king. Tenemos que ser súbditos de Jesucristo. We have to be subjects of Y Jesus tenemos Christ. que vivir bajo la ley de And we Jesucristo. have to live under the law of Jesus Alguien Christ. diga amén esta mañana. Someone say amen this morning. Permanecer To remain y ser buenos cristianos and be good y Christians siervos del Dios Altísimo in service of the Almighty God. no es fácil en un mundo It's not easy in a world donde existe tanta resistencia. where so much resistance exists. Si queremos ser cristianos sólidos y estables, If we want to be solid and stable Christians, tendremos que creer y defender we have to believe and defend lo que hemos creído. what we have believed. Tenemos Believed. que someter al control del Espíritu Santo We nuestras emociones. We have to submit to the control of the Holy Spirit in our emotions. Aceptar con madurez Accept with maturity que la vida cristiana that the Christian life también implica tribulaciones also implies tribulations y momentos difíciles. and difficult moments. Cierra tus ojos un momento. Close your eyes for a moment. Querido Señor, Beloved God, te serviremos hasta el último aliento de nuestra vida. we shall serve you to the last breath of our life. Caminaremos en tus caminos, We shall walk in your aunque paths, tengamos que pasar por caminos de muerte, even though we have to follow death roads, aunque tengamos que ser humillados even though we have to be humbled o ser criticados. or be criticized. Permaneceremos hasta el fin. We shall remain till the end. Dios del cielo, God of heaven, en este momento nos sometemos in this moment we submit al ourselves reino de Dios, to the kingdom of a God, Jesucristo como Rey, to Jesus Christ as King, nosotros como súbditos us as subjects, y la Biblia como la ley. and the Bible as the law. Caminaremos todos los días de nuestra vida We shall walk every day of our lives por el valle de sombra y de muerte. by the shadow of valley of death. Pase lo que pase, Happen what may happen, seremos fieles a ti. we shall be faithful to En you. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Family Sinai Church has presented to you Practical Faith. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos a visitarnos. If you do not have a church home, please come and join us. Los domingos tenemos servicio en inglés a las 9 a.m. con traducción al lenguaje en señas y en español a las 11 a.m. Our English service on Sundays is at 9 a.m. We offer translation into sign language. Our Spanish service is at 11 a.m. Además, los miércoles tenemos estudio bíblico bilingüe a las 7 p.m. Also, we have bilingual Bible study services on Wednesdays at 7 p.m. Estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México, 87401. We are located at 800 McCormick School Road, Farmington, New Mexico, 87401. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. For prayer requests or comments, dial 505-325-9389. Send us an email to practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica. Or like our Facebook page, Practical Faith /Fe Practica. Gracias y bendiciones para usted.
Thanks and blessing to you and yours.